Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la meditación de la palabra. Vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 14, versículo 46 y 47. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar en la meditación de la palabra y le vamos a titular a esta meditación: creyentes contaminados por iglesias inmundas. Mire qué realidad tan importante Dios nos está revelando por medio de Levíticos capítulo 14, versículo 46 y 47. En este texto, Dios nos está hablando de una realidad muy importante. Por ello vamos a continuar mirando con discernimiento lo que Dios está revelando por medio de su palabra. Lo que Dios está enseñándonos aquí es muy importante para discernir. Esta palabra se tiene que entender dentro del contexto de que Dios le está hablando a los creyentes como un real sacerdocio. Dios le está hablando a la iglesia como un real sacerdocio para que se mantenga en la santidad por causa de su presencia. Dios lo que quiere de nosotros es que evitemos contaminarnos con toda clase de inmundicia. Por eso en el versículo 46 dice: y cualquiera que entrare en aquella casa. Una palabra muy clave para discernir esta verdad espiritual es la figura de la casa. Dios está ocupando la figura de una casa para revelarnos una realidad espiritual que tiene que ver con la iglesia. Escuche por favor: cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche. Dios está revelando una situación muy peligrosa en relación a la iglesia que se contamina de inmundicia. El deseo de Dios es que el creyente, como real sacerdocio, evite contaminarse con aquellas casas espirituales, entiéndase, iglesias, congregaciones que se han llenado de inmundicia. En la revelación de la palabra se ocupa la figura de una casa para representar espiritualmente a la iglesia como casa de Dios. El contexto nos enseña que una casa contaminada tenía que ser cerrada, y si la inmundicia había llenado todo el lugar, aquella casa tenía que ser destruida completamente. Mire qué sentencia tan drástica Dios ha revelado para aquellas iglesias que se contaminan y le dan lugar a la inmundicia. La sentencia de Dios es que esas casas, como iglesias, como congregaciones, pueden ser destruidas completamente. Quizá humanamente pueden seguir existiendo delante de los hombres como templos materiales, pero delante de Dios dejan de existir espiritualmente como congregación. Escuche el contexto, la sentencia que Dios da acerca de esas iglesias que se llenan de inmundicia. El contexto, versículo 45 dice: derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Esta es la sentencia que Dios ha revelado para aquellas iglesias, aquellas congregaciones, aquellas casas espirituales que se contaminan y que pueden ser destruidas completamente por la maldad. Una casa contaminada de inmundicia habla espiritualmente de esas iglesias que se van contaminando, que van permitiendo que el mundo vaya llenando internamente la congregación. La inmundicia llenando por completo, corrompiendo la sana doctrina, corrompiendo la pureza y la originalidad del santo evangelio. Leyendo con discernimiento espiritual, podemos entender que la voluntad de Dios es que evitemos relacionarnos con todo aquello que está contaminado de inmundicia. Esto incluye
iglesias, congregaciones que se han corrompido en pos del mundo. Y tristemente, hoy en día, no todo aquello que diga casa de Dios o que tenga el rótulo de casa de Dios es en verdad una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Nosotros los creyentes tenemos que tener mucho cuidado, mucho discernimiento al relacionarnos, al convivir, asistir como invitado en alguna iglesia de estas que se han corrompido en pos del mundo. Porque si esa iglesia, como casa de Dios, esa congregación está corrompida, podemos ser contaminados espiritualmente. Si hay inmundicia en esa congregación, en esa casa de oración, podemos ser influenciados espiritualmente. Muchas iglesias que en otro tiempo gozaban de una verdadera santidad de Dios, santidad de la palabra y pureza del santo evangelio, por seguir el camino de otras iglesias corruptas e imitar su estilo de vida cristiana, también terminan corrompiéndose delante de Dios y dándole lugar a la inmundicia del mundo dentro de ellas, y terminan como casas contaminadas de inmundicia. En esos lugares donde se ha llenado la inmundicia, donde el mundo se ha metido dentro de esas casas espirituales, al adúltero ya no se le disciplina, se le tiene ministrando arriba del altar. Al fornicario ya no se le disciplina, se le tiene también ministrando y participando en el altar. Al desorientado sexual, aquel que biológicamente es hombre y se cree mujer, y como creyente, sin haber nacido espiritualmente de nuevo, lo tienen ministrando en el altar. Aquella persona que biológicamente es mujer, pero que se cree hombre y es creyente sin haber nacido espiritualmente de nuevo, tienen también ministrando en el altar. Mire qué tragedia, hermanos, en esas iglesias contaminadas, en esas iglesias corruptas, llenas de inmundicia, no hay respeto, no hay orden, no hay reverencia delante de Dios, no hay santidad delante de Dios. Son casas contaminadas, casas inmundas, llenas de maldad. Dios le dice a esos creyentes como real sacerdocio que no se contaminen con ello. Por ello el título de este mensaje es Creyentes contaminados en iglesias inmundas. Ahora bien, en los dos versículos de Levítico 14, 46 y 47, que doy de nuevo lectura, dice: cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, y también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Dios, en estos dos textos de la Biblia, revela a los verdaderos creyentes, le está revelando a la iglesia santa, la iglesia y los creyentes que aman la santidad de Dios, que aman la santidad de la palabra y que aman la santidad de la iglesia como casa de Dios, les está revelando tres formas de cómo un creyente puede ser contaminado en aquellas congregaciones, en aquellas casas espirituales. El creyente se puede contaminar de esas iglesias inmundas en tres maneras. Primero, entrando. Así lo dice el versículo 46, entrando. Durmiendo, segunda manera de cómo se puede contaminar. Comiendo, durmiendo y comiendo, así lo dice el versículo 47. Ahora vamos a mirar el significado espiritual de entrando, durmiendo y comiendo en relación a esas casas llenas de inmundicia, entiéndase como iglesias contaminadas de maldad. Primero, el significado espiritual de entrar a esas casas llenas de inmundicia. La palabra entrar significa entrar en relación espiritual, entrar en comunión fraternal, entrar en compromiso ministerial. Y un creyente, cualquier creyente, puede contaminarse de maldad por relacionarse con aquellas iglesias que se han corrompido, llenándose de inmundicia. Y esto es muy peligroso para el creyente inmaduro,
para el creyente falto de discernimiento, porque puede ser confundido, arrastrado por la corrupción de la palabra adulterada que se predica y se enseña en ese lugar. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios que amamos la santidad de la palabra, que amamos la santidad del evangelio, que amamos la santidad de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado de andar metiéndonos en lugares donde no se predica la sana doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con esos eventos que se promueven, hermanos, de aquellas iglesias corrompidas por el mundo. Lamentablemente y para vergüenza del santo evangelio, hay muchos creyentes con pies ligeros, hermanos, que corren inmediatamente al meterse a esos eventos sin discernir, sin conocer la doctrina que se está predicando en esos lugares. Por eso hay muchos creyentes que van de iglesia en iglesia confundidos, torcidos, hermanos, totalmente extraviados de la doctrina, extraviados en la verdad, y por último terminan apostatando, terminan cayendo en herejías. Mucho cuidado de andar metiéndonos en lugares que tengan el rótulo de casa de Dios sin saber si realmente son una iglesia pura, santa y sin mancha. Tenemos que tener mucho cuidado. En lo personal, yo no soy de esas personas que a la ligera se va y se mete a cualquier evento cristiano. Tampoco soy de esos creyentes que me gusta escuchar cualquier tipo de predicador. Y como pastor de esta iglesia, no soy de esos pastores que inmediatamente le dan lugar a cualquier predicador que venga de afuera. Y tampoco soy de esos pastores que inmediatamente le dice sí a cualquier invitación de otras congregaciones, porque tenemos que cuidar la doctrina, tenemos que cuidar la palabra, tenemos que cuidar la pureza, la santidad de la casa de Dios. Y entrar en relación, hermanos, espiritual, fraternal y ministerial compromete a uno. Compromete uno a la iglesia, se compromete uno ministerialmente. Entonces el creyente puede contaminarse por entrar en esas casas contaminadas. Habla de entrar espiritualmente en comunión espiritual, comunión fraternal, compromiso ministerial. Mucho cuidado de no contaminarnos con esas iglesias mundanas, paganas, que están de moda en este tiempo. Segundo, el significado espiritual de dormir en casas contaminadas de inmundicia. La otra forma de contaminarse es durmiendo. La palabra dormir espiritualmente significa estar fuera de la realidad, no tener conciencia de lo que está sucediendo. La palabra dormir tiene dos implicaciones. Hace referencia a vivir dentro, descansar adentro. En otras palabras, dormir hace referencia de ser parte de esa casa, tener la confianza y la libertad de vivir en esa casa, dormir en esa casa. También hace referencia a no tener conciencia de lo que está realmente sucediendo por estar dormido. Un creyente puede contaminarse de maldad cuando decide ser parte de esas iglesias corruptas que han torcido la verdad de Dios. ¿Cuántos creyentes a veces están en una iglesia de sana doctrina, pero por X o Y algo no les gusta y se van inmediatamente a congregarse, a hacerse miembro de esas iglesias grandes, mundanas y paganas? Al hacerlo sin tener el discernimiento espiritual, hermanos, pueden contaminarse de la maldad que impera en esos lugares. Iglesias que brindan un espacio y ambiente muy bonito para descansar, para llevar una vida cristiana relajada, entiéndase como estar dormido espiritualmente, pero que están contaminados de toda clase de maldad. Cuando el creyente se une a esas congregaciones, se va a unir a la vida espiritual de ellos, y si hay maldad dentro de ellos, también será contaminado espiritualmente. Un creyente entonces puede contaminarse de maldad por estar inconsciente a la realidad espiritual de esa iglesia que está contaminada de inmundicia. Si se contamina de maldad,
por estar dormido espiritualmente, hermanos, se perderá, terminará confundido, extraviado de la verdad de Dios. En la mayoría de esas iglesias mundanas, paganas, llenas de maldad y de inmundicia, donde permiten todo y celebran todo, la mayoría de los creyentes no tienen conciencia realmente de la vida espiritual de sus líderes, no tienen conciencia de la vida espiritual de los que participan o ministran en el altar. Se tiene que tener mucho cuidado en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Tercer aspecto, el significado espiritual de comer en esas casas inmundas. La palabra comer significa saciarse, llenarse, alimentarse. La palabra comer se refiere a depender de aquello que recibimos como alimento. En la vida natural somos lo que comemos, lo que entra a nuestro cuerpo se hace parte de nuestro organismo. En lo espiritual es lo mismo. Usted espiritualmente, según la palabra de Dios, es lo que está recibiendo en su espíritu. Espiritualmente, según la palabra que usted coma, es espiritualmente. Comer tiene una implicación de ser alimentado espiritualmente con la palabra. Comer no es malo. Lo malo es comer sin discernimiento de lo que está entrando a nuestra alma. En la mayoría de esas iglesias corrompidas, contaminadas, lo que se enseña es un falso evangelio, una doctrina tergiversada, una palabra adulterada, sermones y predicaciones con muchas herejías. Y esto es peligroso para el creyente que recibe estas enseñanzas llenas de sincretismo religioso. Por el comer sin discernimiento en casas contaminadas, iglesias inmundas, congregaciones llenas de maldad, muchos creyentes han caído en apostasía, errores doctrinales, herejías, han sido desviados de la verdad, contaminándose con toda clase de maldad. Un creyente puede contaminarse de maldad por alimentarse de aquellas iglesias contaminadas de inmundicia. Si usted tiene un lugar donde se le predica la verdad, donde se le predica la sana doctrina, aliméntese de la palabra pura, no adulterada. No se ande metiendo en cualquier iglesia, no se ande metiendo en cualquier congregación, no sea de pies ligeros para andarse metiendo en cualquier evento donde usted no sabe qué clase de doctrina se predica. Usted, si es un creyente que ha conocido la verdad del evangelio, la verdad del nuevo pacto, la verdad, la doctrina del evangelio del Señor Jesucristo, ya no le corresponde andarse metiendo en esos lugares donde no creen en la Trinidad, donde tienen una doctrina diferente a la de nosotros. Ya no le corresponde andarse metiendo en esos lugares, eventos donde le dan más importancia a la vida de la ley del viejo pacto y no al pacto de la gracia. Esos lugares donde celebran el séptimo día, el sábado, hermanos, y no viven conforme a la revelación del nuevo pacto. Usted tiene que tener mucho cuidado. No entre en relación con esas iglesias que han torcido la verdad del evangelio. No entre en relación fraternal ni ministerial con esas congregaciones que han torcido la santidad de la palabra. No entre, no se quede dormido espiritualmente. No entre en esa relación de inconsciencia sin saber lo que se está predicando, lo que se está enseñando. No se alimente de esos lugares, porque al entrar, dormir y comer se estará contaminando de la inmundicia que hay en esos lugares que en otro tiempo fueron iglesia. Dios nos está hablando a nosotros, la iglesia, como un real sacerdocio, que tengamos cuidado y no nos contaminemos a causa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, hay creyentes que se contaminan por andar entrando, por estar metidos, por estar comiendo de iglesias contaminadas de inmundicia. Creyentes contaminados por iglesias inmundas. Esta es la palabra de Dios basada en el libro de Levíticos, capítulo 14, versículo 46. Cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar será inmundo hasta la noche. 47. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, y también el que comiere en la casa lavará sus
vestidos. Gloria al nombre del Señor. Mucho cuidado. Cuide la santidad del Evangelio y cuide la santidad de la casa de Dios. No se contamine. Dios le bendiga. Pónganse en pie, por favor.